En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 16, del verso 16 al 20. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. Y se preguntaban a qué se refiere eso, dentro de poco. No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querrían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije, dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, enseñando a sus discípulos, hoy trae para nosotros una enseñanza para que nosotros podamos preparar nuestra vida. En el transcurso del caminar en la tierra, que nosotros podamos acercarnos a Él a través de su palabra, que nosotros podamos conseguir un día vida eterna a través de su palabra. Su palabra nos conduce en el camino hacia la salvación. Eso es lo que hoy Jesús le enseña a sus discípulos. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Con serenidad, pero también me llama mucho la atención que Él ve con claridad lo que ellos se sentirán tristes. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Por qué les enseña Jesús eso? Mire, comencemos por el versículo 20. Dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Llorarán y se lamentarán, dice. Ustedes llorarán, le dice Jesús a sus discípulos. Ustedes llorarán. Pero, ¿por qué van a llorar? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué van a llorar sus discípulos? ¿O por qué vamos a llorar nosotros un día? Jesús le dice, ustedes llorarán. ¿Pero por qué van a llorar? Jesús le dice, un grupo llora y otro grupo se alegra. Y él dice, los cristianos, los creyentes, fíjese bien, que siguen al Señor llorarán. Es lo que hoy nos enseña el Señor. Es lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Mientras que el mundo se alegrará, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Por eso vamos al verso 16, donde nos dice, dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Entonces allí entendemos que Jesús está hablando sobre la muerte. Jesús le está enseñando a sus discípulos, por eso les dice, mientras que el mundo se alegrará, ustedes serán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo, se convertirá en alegría, dice el Señor. Está hablando de la muerte a sus discípulos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús muere? ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Ellos se ponen muy tristes, lloran su muerte, se preocupan. Lo mismo dice el Señor, hoy nos lo enseña a nosotros. ¿Por qué lloraremos nosotros? ¿Por qué? Fíjese muy bien que Jesús está enseñando cuando llegará su muerte, cuando sucederá la muerte con Él y cuándo sucederá. Dice Jesús que esa muerte se puede convertir en alegría, se puede convertir en gozo, dice el Señor.
y se convierte en alegría cuando en un poco de tiempo volverán a ver, fíjese bien, cuando en un poco tiempo, de un poco tiempo más, volverán a ver a sus familiares. Porque eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver, dice el Señor. Lo mismo es la enseñanza hoy para los creyentes, para los cristianos, que dentro de un poco ya no vamos a ver a nuestros familiares, pero después de otro poco tiempo lo volveremos a ver. Y eso es cuando nosotros nos vamos de esta vida. Por eso el Señor hoy nos invita a prepararnos a través de su palabra, alimentarnos de ella, para que nosotros un día podamos llegar a ese encuentro con los nuestros allá en el cielo. Eso es lo que hoy Jesús nos trae hacia nosotros. ¿Por qué hemos llorado? Sí, claro. Hemos llorado cuando se murió nuestro papá, se murió nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros hijos. Claro que hemos llorado. Y lo hemos lamentado. Nos hemos puesto muy tristes. Lo hemos sentido mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús dice, y llorarán y se lamentarán, dice el Señor. Mire, mientras ustedes, dice, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. ¿Quiénes son los que llorarán? ¿Quiénes son los que se van a lamentar? Son los que se quedan en este mundo. Llorarán. ¿Acaso usted no le ha llorado a su familiar cuando ha partido hacia la otra vida? Lo hemos llorado porque no hemos entendido las Escrituras, porque no hemos estudiado la palabra del Señor. Por eso es de que hemos llorado la muerte de un ser querido. Hasta le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué tuviste que hacer eso? Es que Él era buena persona, Él era buen hijo, Él era humilde, era sencillo, ¿por qué la tuviste que llevar? Hay unos que dicen, mejor me hubieras llevado a mí y no a mi hijo, y no a mi papá, y no a mi mamá. Por eso, claro, el Señor dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Dígame usted, si el mundo no celebra, el mundo no se alegra cuando alguien parte de esta vida a la otra. Sí, mientras se está velando, el mundo se alegra, disfruta, el mundo hace lo que quiere hacer. Por eso dice, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña. La tristeza, convertir la tristeza en gozo, y eso es cuando nosotros nos volvemos, dentro de un poco tiempo, nos volveremos a encontrar con nuestros familiares. ¿Cuánto es ese poco de tiempo? Mientras estamos caminando en esta tierra y viene el Señor y nos lleva a la presencia del Padre. Ese es el poco tiempo, por eso no sabemos, por eso el Señor nos invita a prepararnos, a que a través de la preparación, ¿sí?, nuestra tristeza de nuestros familiares se convierta en alegría o en gozo. Por eso lo dice el Señor en San Juan 14:2, fíjese bien. San Juan en el capítulo 14, en su verso 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando nosotros vamos a saber que allá en el cielo hay muchas habitaciones, que en la casa de Dios allá en el cielo hay muchos lugares, hay muchas casas, hay muchas mansiones, sabemos entonces que cuando nuestro Señor vino por nuestro ser querido y se lo llevó, es para que estuviera allá con Él. Y es cuando el cristiano celebra la muerte, porque la muerte es el paso de esta vida a la otra vida. Es cruzar esa frontera de aquí para el otro lado. Esa es la muerte. Y cuando nosotros lo sabemos, nosotros debemos de sentirnos alegres y felices porque el Señor se lo llevó, porque dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones.
De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Por qué hay familias que su papá lleva 80 años o 100 años de vida, pero todavía sí reniegan y dicen, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué tuvo que ser así? Porque no hemos entendido que el Señor dice, voy al Padre a prepararles un lugar para todos ustedes, para que cuando ya esté listo, está preparado ese lugar, yo volveré, yo regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y por eso en el verso 1 nos dice, no se turben, no tengan miedo, crean en Dios y crean también en mí. Jesucristo quiere que nosotros creamos en Él porque Él es el verdadero Dios y el verdadero Hijo. Jesucristo quiere que nosotros creamos en Dios y creamos en Él. Por eso dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, esta enseñanza que es para todos nosotros, para que nosotros lleguemos un día a prepararnos, para que nosotros un día lleguemos a despojarnos de todo lo terrenal, de todo lo que el hombre y la mujer está construyendo en este mundo, aquí se quedará todo. Pero lo que Jesús dice que un día va a suceder, ese dentro de poco quizás es, no sé, unos años, unas horas de vida. Eso no lo sabemos, porque recuerde usted que dice el Señor que Él vendrá como ladrón en la hora que menos lo piense, lo sorprenderá, como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar preparados, estar prevenidos, porque cuando el dueño de casa sabe a qué horas va a llegar el ladrón, velaría y no se dormiría. Estaría ahí despierto, cuidando, para que así cuando venga, él pueda poder, fíjese bien, verlo. Entonces, por eso es de que el Señor hoy nos invita a que nosotros estemos como como el dueño de casa para esperar al ladrón. Eso es lo que la enseñanza nos dice, que nosotros debemos perseverar, que nosotros debemos estar en vela para poder nosotros irnos con el Señor a través, fíjese, es estar en vela, es estar despierto, es estar en la gracia, es estar con los sacramentos, es estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es permanecer en vela, pero eso es lo que muchos no quieren, eso es lo que muchos desprecian, eso es lo que muchos lo tienen a un lado. ¿A qué se dedica el hombre? ¿Para qué? El hombre, ¿para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué come? Para trabajar. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la preparación? ¿Sabe usted el día que el Señor venga por usted? ¿Sabe en dónde llegará su alma? ¿Sabe en qué lugar va a estar su alma? No lo sabemos. Por eso necesitamos prepararnos. Por eso, fíjese, segunda de Corintios. San Pablo en segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 dice, sabemos, gracias a Dios por los que saben, pero por los que no saben, deben de aprender, deben de seguir, deben de buscar las Sagradas Escrituras, deben de escuchar a aquellos que llevan la enseñanza, la preparación, para así podernos llegar al conocimiento. Porque dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, o sea, la muerte, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Cuando nosotros sabemos, debemos de alegrarnos, debemos de darle gracias a Dios y esperar el momento, esperar ese tiempo. Por eso Jesús dice, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces, cuando nosotros sabemos
cuando nosotros conocemos, no nos debe de preocuparnos. Que se fue nuestro papá, sabemos que un día nos vamos a encontrar con él en el cielo. Se fue nuestra mamá, se fue nuestro esposo, nuestra esposa, sabemos que allá nos vamos a encontrar con él en el cielo. Por eso dice Jesús que allá tenemos nosotros una mansión, una casa, un lugar no construido por manos de hombre, sino una casa para siempre en los cielos, dice. Y eso lo dice el Señor. Si el Señor lo promete, si el Señor lo dice, pues así será. Por eso el Evangelio nos invita y nos dice, nos enseña sobre la promesa de una nueva presencia, de una nueva vida, que un día, tarde o temprano, nosotros vamos a reunirnos con nuestros familiares, pero antes de eso debemos prepararnos, porque el Señor claro lo ha dicho. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Esos serán los que nos quedemos todavía en la tierra caminando. Eso es para todos los que estamos viviendo en este mundo todavía. Lloraremos y lamentaremos, pero dentro de otro poco tiempo nos vamos a volver a encontrar. Por eso la palabra dice, por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Anhelamos los que verdaderamente están en gracia del Señor. Los que verdaderamente están cumpliendo la palabra, anhelan, desean ese momento de que le pondrán, dice, esa morada celestial por encima de la actual. Cuando venga la muerte, cuando toca ya que partir con el Señor a ese lugar que ha ido a prepararnos. Por eso, fíjese muy bien cómo lo dice San Pablo a los Filipenses en su capítulo 1, en su verso 21 lo dice. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Porque Pablo se había dedicado al servicio, al ministerio de la palabra, a ayudar a aquellos que estaban viviendo en el pecado a través de la palabra. Los exhortaba, los animaba, los apoyaba como nosotros hoy lo estamos haciendo a través de la palabra. Los animamos y los invitamos a ustedes que nunca es tarde para poder prepararnos. Nunca es tarde para aprender las Escrituras. Recuerden que 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Entonces, estudiar y conocer las Escrituras es para tener sabiduría. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Con la sabiduría de la palabra de Dios, nosotros llegaremos un día a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Que ¿dónde vamos a ir a traer la sabiduría? ¿Dónde vamos a ir a traer el conocimiento? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde nace esa fe? De la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Que de la palabra, de la escucha de la palabra de Dios, nuestra fe es como va creciendo. Y vamos a ir caminando, vamos a ir en busca de esa mansión celestial que el Señor tiene preparada. Por eso Filipenses dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Cómo yo voy a poder decir eso, como lo dijo Pablo? ¿Cómo lo voy a decir? Imitando la vida de Pablo, siguiendo la enseñanza, la predicación que Pablo nos ha dejado, siguiendo. Pero ¿cómo voy a decir yo que para mí el vivir es Cristo si estoy viviendo en el pecado? Si no me quiero despojar del pecado, ¿cómo yo puedo decir eso? ¿Cómo nosotros o cómo ustedes pueden decir, para mí el vivir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia? ¿Cómo lo va a decir si no se ha querido despojar del pecado? Si vive en la fornicación, si vive en el adulterio, si vive en los vicios, ¿cómo usted va a poder decir eso? Dígame cómo usted va a poder decir las mismas palabras. Crean en Dios, dice.
Crean en Dios y crean también en mí, dice Jesucristo. Eso es lo que nosotros no hemos hecho. Que muchas veces nosotros para creer en Dios necesitamos ver, necesitamos milagros para que nosotros podamos creer. Es triste y lamentable hoy la mentalidad del ser humano que se deja llevar por la corriente del pecado, se deja llevar muy fácil por aquellos que van dividiendo la fe, por aquellos que lo van destruyendo, por aquellos que lo van convirtiendo en apóstata. Es muy fácil que se vaya para y no que se dé la oportunidad de estar en la única y verdadera iglesia que Jesucristo fundó, que solamente en ella podemos alcanzar salvación. Porque ella es la que nos comparte la enseñanza que el mismo Jesús dejó enseñado. El mismo Jesús ha dejado su doctrina y la Iglesia Católica ha seguido desde hace más de 2000 años llevando esa enseñanza. Por eso lo dice San Pablo, Hechos de los Apóstoles. San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, fíjese. En el capítulo 18, San Pablo nos enseña cómo él enseñaba, cómo él compartía, cómo él se preocupaba por los demás. Aunque lo criticaban, aunque le decían muchas cosas, Pablo insistía. Fíjese bien, San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 4 dice: todos los sábados Pablo entablaba discusiones. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Pablo le llevaba esa enseñanza a los judíos. Pablo entablaba conversaciones acerca sobre el plan de Dios, sobre el plan de salvación. Y dice: al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. A través de la palabra, Pablo les enseñaba y les confirmaba, los aseguraba que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Entonces Pablo está enseñando a los judíos, a los griegos, fíjese bien, comprobando con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y amigos en la fe, la palabra del Señor viene hoy a invitarnos, a hacernos una invitación. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo: ustedes andan discutiendo. Muchos pasan el tiempo discutiendo, muchos pasan el tiempo peleando. Pero hoy el Señor hace esa invitación, que dejemos de estar discutiendo, que dejemos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, sino más bien que nosotros, fíjese bien, escuchemos la palabra y recibamos esa invitación. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y que a través de esa palabra ustedes y nosotros vayamos en busca de esa salvación. Que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.